Las últimas semanas estuvimos haciendo algunos recordatorios sobre la vitalidad de la oración en la vida del creyente. Estuvimos recordando cuán importante es ver la perspectiva bíblica y sobre todo hacer esa perspectiva bíblica. Conocemos la importancia de la oración y la pregunta es ¿cuánto lo hacemos? Eso es muy desafiante para todos nosotros. ¿Y saben qué? Ya que nosotros conocemos eso, deberíamos estar preparados para enseñarle también a otros, para equipar también a otros en una vida ferviente de oración. Así que periódicamente en nuestro tiempo devocional aquí juntos, ojalá podamos acostumbrarnos a que tengamos algún tema que vamos a abordar en diferentes sesiones, que lo vamos a poder hacer en alguna serie más extendida para profundizar en los pasajes y en las conversaciones también. Entonces, en el mes de junio tenemos 3 domingos y el día 17, que vamos a tener un tema especial, pero en el mes de junio tendremos 3 domingos y quiero invitarnos a que hagamos una lectura de ni siquiera es un capítulo, es la mitad del capítulo, de Efesios capítulo 1. Me gustaría que dediquemos 3 domingos para abordar Efesios capítulo 1, de los versos 1 al 14, y vamos a tener 3 mensajes al respecto durante el mes de junio. Vale la pena detenernos a leer el texto bíblico con atención, con la suficiente reflexión y meditar en él. De hecho, me parece que debería ser uno de los hábitos más importantes del creyente. A veces tenemos el hábito de leer todos los días, pero leemos un poquito a la carrera. Y no se trata solo de completar o de cubrir, es de poder hacernos preguntas que nos ayuden a entender el sentido bíblico en aquel tiempo, el principio para todo tiempo y la aplicación para hoy, para nuestro tiempo. Así que vayamos a Efesios capítulo 1. Y antes de leer los pasajes que vamos a estudiar esta mañana, vamos a ver los primeros 6 versículos. Me gustaría repasar algunos detalles de lo que está sucediendo en aquel momento y de lo que acontece con esta carta. Quizás tenemos alguna información por ahí que hemos escuchado y vale la pena refrescarla para entender un poquito mejor lo que Pablo está tratando de comunicarles. En primer lugar, partamos de un recordatorio de la misma ciudad de Éfeso. Esta era una de las ciudades más importantes del área, probablemente una de las más importantes o grandes de Asia Menor, y los romanos en su imperio tenían diferentes capitales, diferentes regiones, y esta era una de esas capitales. Éfeso es un puerto, así que hay mucho movimiento, hay mucha actividad, hay mucha prosperidad. Esa es una buena noticia. Pero al mismo tiempo en esta ciudad se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Quién recuerda cuál era una de esas 7 maravillas que estaba ahí? El templo a Diana. Diana era la diosa de los efesios. Y fíjense que no solo era monumental el templo de Diana, sino que todos los habitantes guardaban celosamente el culto a Diana. Y no solo guardaban celosamente el culto, sino que guardaban celosamente las ganancias que provenían de ese culto. Fíjense, si quieren leer más adelante, Hechos capítulo 19, recuerdan cuando está el apóstol Pablo predicando por ahí, entonces muchos empiezan a convertirse y empiezan a abandonar todo este tema de la idolatría y empiezan a ver que los negocios están bajando. Dice, oye, la venta de las estatuillas de Diana ya no va tan bien, tenemos que hacer algo con este tal Pablo. No solo lo espiritual les importaba poco, se está llevando a nuestros clientes y se vuelve un alboroto terrible en la ciudad de Éfeso. Así que eso era lo que pasaba ahí, eso era lo que ocurría en ese lugar. Y ahí había una comunidad de creyentes. Cuando leemos en el Nuevo Testamento la iglesia en Éfeso, por ejemplo, o se hace mención de ello, recuerden que no eran precisamente como nosotros, ¿no? Que hablamos de
de una iglesia local con un nombre como el Mensaje de Vida, que tenía cultos los domingos a las 10. Por supuesto que se reunían, pero es una comunidad de creyentes. Son creyentes, son personas que van conociendo el Evangelio. Hay una comunidad de judíos convertidos y hay otros que no tenían ese trasfondo, conocidos como los gentiles. Y probablemente esta carta está dirigida un poquito más a los judíos, un poquito más. Por supuesto, los gentiles están ahí, pero parece ser que se necesitaba que estos hermanos judíos también pudieran ser más incluyentes con la comunidad de los no judíos. Pablo fue a Éfeso en su segundo viaje misionero, pero estuvo muy poquito tiempo. Y si quieren leer la historia, está en Hechos capítulo 18, 19 e incluso 20, pueden ver un poquito más ahí. Lo que nos narra Lucas en el libro de los Hechos es que Pablo dejó ahí a Priscila y Aquila y fueron sus delegados durante un tiempo. Pablo regresó luego en el tercer viaje misionero y la historia nos cuenta que se quedó en Éfeso durante 3 años, enseñándoles. 3 años instruyendo a los creyentes. Inicialmente Pablo acostumbraba a llegar a la sinagoga y luego la historia nos cuenta que se movió a la escuela de Tirano para enseñar. Pero cuando yo leí una parte de esta historia me puse a pensar, qué dicha para los efesios haber tenido a alguien como Pablo que estuvo instruyéndoles durante 3 años. Cuando Pablo pasó por Tesalónica, por ejemplo, la historia cuenta que a lo mejor estuvo nada más 3 semanas. Y luego fue por carta que tuvo que instruirles. En Éfeso se quedó 3 años. Y más adelante hay un enviado de parte de Pablo para que siga el ministerio con la comunidad de creyentes. ¿Quién sabe quién fue ese enviado que Pablo le pidió que hiciera un ministerio en Éfeso? De hecho, hay algunas cartas escritas a él. Timoteo. Timoteo fue el delegado de Pablo para quedarse más adelante en Éfeso y corregir algunas de las deficiencias que estaban ocurriendo con la iglesia. Miren el capítulo 1, versículo 15. Efesios capítulo 1, verso 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de qué cosa, ¿qué escuchó Pablo de los efesios? Escuchó de su fe en el Señor Jesús. ¿Y qué más? Y su amor para todos los santos. Cuando Pablo escribe esta carta, recibió un reporte. Los hermanos en Éfeso se caracterizan por 2 cosas: la fe y el amor. Digo, wow, qué bueno que esta iglesia estaba desarrollando sus cimientos. Qué bueno que esta iglesia iba bien. Imagínense una comunidad de creyentes que se caracterizan porque tienen una fe, una confianza en el Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo tienen un amor entre ellos. 2 características fascinantes. La carta que Pablo escribe no aborda precisamente un problema como tal. De hecho, algunos creen que esta carta había sido enviada para que se leyera en toda la región, que está dirigida a los creyentes en Éfeso, porque era la ciudad grande, porque allí tuvo Pablo su base, pero que probablemente era una carta que no hablaba cosas de los problemas puntuales, porque querían que la leyeran entre todos. Pero la iglesia en Éfeso iba bien. Estaban creciendo en su fe y estaban creciendo en el amor los unos para con los otros. Pablo escribe para abordar la situación de los creyentes, probablemente la tensión entre judíos y gentiles sobre el tema de la unidad. Van bien, pero hace falta todavía algo más. Tienen que madurar en otra área. Y ese es el tema de la unidad. La carta de Efesios, su tema principal es la unidad entre los creyentes. Ahora noten algunos detalles más aquí para ubicar esta carta. Miren el capítulo 3, versículo 1. Efesios capítulo 3, verso 1. Vamos a ver varios pasajes hoy, aparte del que vamos a leer con detenimiento. Efesios capítulo 3, versículo 1. ¿Qué aprendemos de Pablo en el 3:1?
Pablo está en prisión. Pablo está prisionero. Miren el capítulo 4, verso 1. Pablo está, sigue preso, ¿verdad? Sigue preso todavía, ok. Y miren el capítulo 6, versículo 20. ¿Desde dónde está escribiendo Pablo? Desde la prisión. Ahora, hay un pequeño debate. La mayoría de estudiosos se inclina a pensar que Pablo les envió esta carta muy probablemente cuando está prisionero en Roma. Ahora, yo sé que cuando oímos la palabra prisión, ¿cómo nos la imaginamos? ¿Verdad? Así el calabozo, ¿verdad? Y las arañas y todo. Pues es cierto que Pablo estuvo en ocasiones así. Pero cuando está en Roma y cuando estuvo un par de años cautivo, prisionero, recuerden que fue un arresto domiciliario. Si eso lo encontramos al final de Hechos, en Hechos 28:30, Pablo estuvo un par de años en una casa y desde ahí podía recibir gente y enviar cartas. Así que muchos se atreven a decir que probablemente fue durante ese tiempo que escribió esa carta. Lo cual significa que estamos aproximadamente en el año 60, 61, 62. Ese es un detalle muy importante que quiero destacar en un momento. Por cierto, ¿saben qué otras cartas escribió Pablo durante esa época, desde su encarcelamiento? Hoy vengo con muchas preguntas. Las preguntas son buenas. Escribió Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses ya no. Y otra que empieza con Fi y termina con Lemón. Filemón. Esas son las cartas que Pablo escribió probablemente en esos 2 años desde ese arresto domiciliario. Así que está en Roma, está escribiendo a los Efesios, recibió un buen reporte de la iglesia. Van bien, están creciendo en su fe, su vida espiritual va bien, están creciendo en su amor, su vida fraternal va muy bien. Gracias a Dios. Y envía una carta por medio de Tíquico. Ahora, hay una nota triste y esa es una advertencia para nosotros. Vayamos a Apocalipsis, por favor. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Hay una nota triste de esta iglesia, de estos cristianos. Apocalipsis capítulo 2. Verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Verso 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia o longanimidad, que no puedes soportar a los malos. Has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esa es la buena noticia. Eso también es parte de esa iglesia ferviente. Versículo 4. Pero, aquí está la mala noticia. Tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Ahora, noten algo, ¿en qué fecha está escribiendo Juan estos mensajes en Apocalipsis capítulo 2? Aproximadamente el año 90, 100, dirían algunos. Y la carta que Pablo escribió, ¿en qué año la escribió? 60. ¿Cuántos años han pasado entonces? 30 años, una iglesia que está creciendo en su fe, creciendo en su amor, pero 30 años después encontramos una iglesia que se había apartado de su primer amor. Ahora, querida iglesia, aquí hay una advertencia para nosotros también. No podemos bajar la guardia. No podemos estar muy tranquilos y pasar por alto que si le pasó a los efesios nos podría pasar a nosotros también. Sí, querida iglesia, tenemos que cuidar nuestro corazón y tenemos que cuidar el corazón de nuestras nuevas generaciones. Tenemos que seguir formando a nuestras nuevas generaciones en esa fe y en ese amor y en la esperanza también. Tenemos que invertir en ellos. No puede ser que lo que la familia, el mensaje de vida fue hace 30 años
y es hoy y será durante 30 años, sean cosas totalmente diferentes. Deberíamos de seguir creciendo y ser mejor. Que nunca se diga la familia El Mensaje de Vida décadas después, mira, una iglesia tenía fe en el Señor y amor los unos para los otros, pero ahora ha dejado su primer amor. Hay una nota triste con los creyentes en Éfeso. Vamos entonces al capítulo 1, es el capítulo que quisiera que durante estos domingos pudiéramos detenernos y ver un poquito más las lecciones que están aquí. Y antes de leer, un último detalle que quiero destacar es que esta carta tiene dos grandes secciones. La carta tiene 6 capítulos, los capítulos 4, 5 y 6 son cuestiones que llamamos prácticas, la vida cristiana en la aplicación. Los capítulos 1, 2 y 3 son la razón teológica de esa práctica. Y vean lo que el apóstol Pablo está tratando de hacer. Si es una iglesia que tiene que crecer en la unidad, que tiene que fortalecer su vida práctica cristiana, lo que el apóstol Pablo va a darle son razones teológicas. Cuando digo razones teológicas, me refiero a lo siguiente. Cada vez que hablamos de lo que como cristianos nos toca hacer, nuestra mejor motivación es entender lo que Dios ya dispuso a hacer. Nuestra vida espiritual no tiene ningún sentido si no entendemos lo que Dios ha hecho primero. Es fascinante cuando encontramos en las epístolas, en el Nuevo Testamento, cada vez que a los creyentes se les llama a hacer, a crecer, a mejorar, a corregir algo, a hacer cambios, siempre toda la explicación previa, siempre toda la razón y la argumentación fue lo que Dios ha hecho. Siempre, en todo momento. Y si ustedes leen el capítulo 4 en adelante y van a ver todas las recomendaciones prácticas, incluso de temas familiares, siempre la razón es lo que Dios es y ha hecho. La vida espiritual realmente no se centra en lo que yo hago por Dios. La vida espiritual es sí mi respuesta, pero a lo que entiendo que Él ha hecho por nosotros. Efesios capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Algunos manuscritos no tienen esa frase de en Éfeso, otros sí. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El saludo característico de las cartas de Pablo. Versículo 3. ¿Qué es la primera expresión que Pablo comparte con los creyentes en Éfeso? Versículo 3. Nueva versión internacional dice, alabado sea Dios. Reina Valera dice, bendito sea Dios. Y probablemente todas las demás traducciones giran alrededor de alguna de esas dos palabras. Alabado sea Dios, bendito sea Dios. Lo primero que vamos a encontrar en esta carta es una expresión de alabanza, admiración, gratitud. Dicho sea de paso, no encontramos música en este capítulo. Todo este capítulo que vamos a leer, algunos lo han descrito como un magnífico poema de alabanza. No encontramos música. Ahora, no estoy en contra de la música. Lo que quiere decir es que no solo la música es para expresar nuestra alabanza. A veces hemos hecho sinónimos alabanza y música. No solo es eso. La música nos ayuda a expresar nuestra admiración, pero no es solo eso. Es mucho más allá. Y no es solamente lo que la música nos mueve en el interior. Por supuesto que deberíamos emocionarnos cuando cantamos a Dios. Todavía tenemos que aprender esa parte, todavía somos muy serios cuando cantamos. Un día vamos a poner un espejo aquí grande cuando estamos cantando y se van a ver todos, son muy serios. Estamos diciéndole cosas a Dios, de lo que admiramos, de lo que agradecemos, deberíamos de emocionarnos. Pero más que eso,
La admiración no se fundamenta solo en algo que siento, porque en la vida espiritual habrá momentos en los que no me siento así. Cuando hay momentos difíciles, cuando hay luchas, cuando hay pruebas, tal vez no siento esa emoción, tal vez no siento ganas de cantar incluso, pero puedo expresar mi admiración a Dios. Pablo comenzó su discurso con un poema de alabanza, de admiración. Alabado sea Dios. Eso es todo el párrafo que vamos a estar estudiando hasta el versículo 14. Es un gran poema de alabanza a Dios. Y nuevamente, querida iglesia, cuando vamos a hablar, cuando vamos a ver nuestra vida espiritual, no comienza con las cosas que yo hago a Dios. La vida espiritual no se trata de nosotros. Yo sé que necesitamos desarrollar ciertos hábitos, necesitamos cultivar ciertas disciplinas, como la oración, como el estudio del texto bíblico, como el ayuno, que muchas veces no practicamos lo suficiente, como el silencio y la meditación. Esas son prácticas que el creyente debería de tener permanentemente, pero solo porque hacemos esas prácticas no somos más espirituales. Si yo podría dejar de comer un día y realmente mi mente y mi corazón estar divagando y pensando en cualquier otra carnalidad que no es mi vida espiritual. Pero la vida espiritual no se trata de lo que yo hago por Dios, no se trata de lo que yo le puedo ofrecer a Dios. Sencillamente eso es una respuesta. ¿Recuerdan Romanos? La carta de Pablo a los Romanos, Pablo pasa 11 capítulos explicándoles la grandiosa idea de Dios para el ser humano, que está condenado pero puede ser justificado en Cristo Jesús y tener paz para con Dios. El ser humano que puede ser santificado por Dios y que ciertamente estará en la gloria. Ese ser humano que es receptor del plan de Dios tanto para los gentiles como para los judíos. Después de que Pablo explica 11 capítulos de ese plan, concluye diciendo, por lo tanto, presenten su cuerpo, ¿de qué manera? Pablo dice, ok, ya entendiste ese plan de Dios, aquí está tu respuesta. ¿Quieres adorar a Dios? Aquí está tu respuesta. Entrégate por completo. Pero todo comienza porque entiendo las misericordias de Dios. La vida espiritual no es simplemente lo que a mí me nació hacer por Dios. Empieza con lo que Dios hizo por nosotros. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Ahora déjenme hacer una pequeña pausa, que hay un ejercicio para ustedes ahora. De hecho, si lo pueden escribir, mucho mejor. Nadie lo va a leer, así que no se preocupen, es personal, pero si pueden anotarlo mejor, me gustaría que lo vieran frente a ustedes. Así que si tienen su teléfono, de una vez pongan el recordatorio que nos dijo Ana Luisa. Abra ahí su bloquecito de notas, si tiene un lapicero o algo así, también téngalo ahí listo. Es un ejercicio espiritual. ¿Lo tienen? Muy bien. Ok. Haga una lista, escriban ahí una lista, les voy a dar un instante para que anoten 10 cosas por las cuales alabamos a Dios. Las que vengan ahora a su mente, escríbalas. 10 cosas por las que alabo a Dios. 10 cosas por las que puedo decir alabado sea Dios. Anótelas, por favor. Quiero que las pueda ver usted también, leerlas. Es personal, privado, nadie lo va a leer, no se preocupe. 10 cosas que vienen a su mente ahora. ¿Qué bendiciones hemos recibido de parte de Dios? ¿Quién ya las completó? Muy bien, ya hay un par. Si se pasa de 10 está bien, no hay problema. Muy bien. Ya terminó Rodolfo, ya deberían terminar todos. 10 cosas, 10 bendiciones.
Esa lista es suya, es personal. Y quiero que la pueda tener ahí al frente y repasar porque hay un par de observaciones que me gustaría que notáramos. La primera de ellas es cuán mías son esas expresiones que anoté ahí de gratitud, cuán mías son. Es decir, ¿realmente sentí esa gratitud y deseo de alabar a Dios en este instante? Espero que sí. Lo menciono simplemente porque a veces podríamos repetir de memoria algunas respuestas correctas que ya tenemos por ahí, ¿verdad? Y no son unas expresiones propias, personales. Yo creo que necesitamos repasar eso. Más que aprendernos respuestas correctas, hay que aprender a hacer preguntas correctas. Y eso es muy valioso. Así que revíselas si realmente siento esa admiración en este momento por Dios. Yo espero que sí. Pero luego quiero que observe otra cosa. Y no sé si logra clasificar lo que anotó en dos grandes categorías. Algunas de esas alabanzas o gratitudes forman parte de lo que voy a llamar lo eterno. Hay algunas cosas que usted anotó que forman parte de lo eterno. Seguramente algunos anotamos la salvación, el perdón de nuestros pecados. Esos son de una dimensión eterna. Y hay otras que son de una dimensión temporal o terrenal. Probablemente alguno de nosotros escribió salud, familia, trabajo. Son bendiciones enmarcadas dentro de esta vida aquí en la tierra. No hay ningún problema con ellas, gracias a Dios por ellas. ¿Dónde creen que debería estar enfocada nuestra mente y nuestro corazón cuando hablamos de alabar a Dios? ¿En lo eterno o en lo temporal? ¿En las cosas de arriba o en las cosas de la tierra? Ahora, no está mal dar gracias a Dios por las cosas de la tierra. ¿Sí? Dios no se va a ofender por eso. Mi atención es dónde está nuestra principal mentalidad. Y esa parte sí debemos revisarla, porque las bendiciones que anotamos terrenales, seamos muy francos, son pasajeras. No es profecía en ningún mal sentido, pero son pasajeras. Si anotamos gracias a Dios por la salud, habrá días en los que no las tendremos. No estoy deseando mal, pero habrá días que no estaremos con esa salud. Si anotamos nuestro trabajo, habrá algún día en que o no tendremos o no podremos. Eso es la realidad de la vida aquí en esta tierra. Si mi corazón se enfoca solamente en esas bendiciones terrenales, entonces corre un serio peligro. ¿Qué pasaría si no estuvieran? ¿Qué pasaría si no estuviera alguna de ellas? Incluso cuando hemos anotado a nuestra familia, ¿seguiríamos alabando a Dios? Si hubiese algún cambio en esas terrenales, ¿seguiríamos diciendo bendito sea Dios? Mi deseo es que sí. Pero lo que Pablo quiere recordarle a los creyentes es que todo comienza realmente con quién es Dios y qué ha hecho Dios. Y esas son las bendiciones eternas. No deberíamos de perder de vista eso, las bendiciones sobrenaturales, las eternas. Nos deberían de llenar de muchísimo más emoción. Y deberíamos estar muchísimo más agradecidos y expresivos por ese tipo de bendiciones. No sé qué preferiríamos hoy, o en general los cristianos, ¿qué preferirían? Si le decimos, oye, ¿prefieres que Dios te dé una bendición más? Por poner un ejemplo, mira, Dios te va a dar a escoger, ¿quieres una bendición más en el cielo o quieres una acá en la tierra? ¿Cuál prefieres? Entonces uno dice, bueno, allá, ¿verdad? Me conviene más, ¿verdad? Eterna. Pero muy probablemente a veces nuestros ojos están más puestos aquí. Ay, gracias a Dios, ¿verdad? Por todo lo espiritual que nos da, Señor, pero la verdad es que si me dieras un carrito nuevo, mejor. Señor, si me dieran un aumento, mejor. Señor, si gana mi equipo, ¿verdad? El mundial. Las bendiciones terrenales son muy buenas.
Gracias a Dios por ello, pero jamás serán superiores, jamás podrían ser más importantes que las bendiciones espirituales. Pablo comienza escribiendo diciendo, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El apóstol Pablo tiene una gratitud muy firme, bien cimentada. Gracias a Dios por esas bendiciones. Cuando dice espirituales, se refiere a las bendiciones que imparte el Espíritu. Obviamente habla de los lugares celestiales, así que están en la dimensión de lo que no podemos percibir ahora con nuestros sentidos. Pero esa es la mejor noticia, esa es la mejor gratitud, la mejor expresión de alabanza. Las bendiciones espirituales. La mirada no está en lo temporal, no está en lo terrenal. Principalmente tiene que estar en Cristo. Así que podríamos hacerle otro examencito a la lista que escribimos. De esa lista de alabanzas o de gratitud o de razones por las que alabamos a Dios, ¿cuáles de ellas las hemos obtenido solamente gracias a Cristo? De la lista que escribió, repáselas, mírelas ahí. Y está bien, hay algunas bendiciones que vamos a notar y decir, bueno, esta también la puede recibir alguien que no está en Cristo. El texto bíblico es muy claro, dice, Dios es tan bueno, tan misericordioso, que hace que salga el sol ¿sobre quiénes? Sobre buenos y malos. Sí, Dios es tan bueno que hasta un buen día lo reciben los malos. Así que probablemente algunas de las cosas que escribí también las podría anotar alguien que no sea un creyente ferviente. Pablo está pensando, alabado sea Dios por las bendiciones que tenemos en Cristo. Queridos hermanos, no pueden pasar a un segundo plano o no pueden estar ahí escondidas en nuestra mente las bendiciones que tenemos en Cristo. Pablo usa un juego de palabras, si notaron, dice, bendito el Dios que bendijo con bendiciones. Lo hace a propósito, para hacer un énfasis. Son las bendiciones que provienen del Espíritu. Así que dicho sea de paso, en este mismo verso encontramos la obra del Padre a favor nuestro, la obra del Hijo a favor nuestro y la obra del Espíritu Santo también. Vamos a ver en los próximos domingos cómo en todo este poema, hasta el versículo 14, Pablo destaca esa obra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el verso 3 aclara que esas bendiciones ya ciertamente y garantizadamente las tenemos, son nuestras. Ya hemos recibido toda bendición. Noten que Pablo no dijo todas bendiciones. Eso podría ponerlo en un plano de lo que muchas veces algunos quisieran, ¿verdad? Todas las bendiciones y aquí lo material. Pablo no está hablando de la cantidad, Pablo está hablando de la calidad. Ya hemos recibido la plenitud suprema de la bendición de Dios. La plenitud de lo que significa que Dios nos bendiga, ya lo tenemos. Aun si aquí en lo terrenal podría ser que me falta alguna cosita, puedo recordar que tengo la plenitud suprema de la bendición de Dios, toda esa bendición. Guardada en los lugares celestiales. Pablo menciona esa frase en esta carta, 5 veces va a hablar de los lugares celestiales. De hecho, valdría la pena ver los versículos para ver lo que Pablo tiene en mente. Me parece que Pablo está tratando de elevar el pensamiento hacia lo eterno, hacia lo espiritual, hacia lo celestial, porque eso tiene implicaciones en la vida terrenal. Miren el versículo 10. Pablo habla que Dios va a reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el versículo 20 aparece otra vez la expresión.
la fuerza, el poder de Dios que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Capítulo 2, versículo 10. Y juntamente con Él, con Cristo, ya nos resucitó y asimismo ya nos hizo sentar. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Ya se quedaron algunos ahí con el pasaje. Capítulo 3, versículo 10. O sea, van notando que Pablo habla que en esos lugares celestiales, que es lo invisible, es lo que va más allá de los sentidos, pues por un lado ahí está el trono, ahí está Cristo, ahí habita Dios, ahí estaremos nosotros, ahí están las bendiciones. Capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Parece que en eso invisible también opera el mal. Capítulo 6, versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Parece que en toda esta carta el apóstol Pablo va a tratar que la iglesia tenga la mirada en no lo terrenal, no lo que tiene frente a sí con los sentidos, sino en lo invisible, real. Y comienza recalcando la calidad de la plenitud de la bendición que ya tenemos en Cristo. Ahora a mí me llama mucho la atención eso porque cuando pase al capítulo 4 a hablar de las cuestiones de la vida práctica, porque en el capítulo 4 aborda acerca del uso de las palabras, acerca de la mentira, las palabras constructivas o destructivas, aborda una serie de prácticas o de pecados, habla acerca de la familia más adelante. A mí me llama mucho la atención que en medio de eso que el creyente debe vivir, lo importante es que tenga la mirada en las cosas de arriba, en las bendiciones celestiales, en la morada eterna que tendremos, en esa posición con Cristo. Y que tenga presente que la lucha no es precisamente con lo que está frente a nosotros, también es espiritual. Las luchas son espirituales. Incluso, queridos hermanos, cuando hay desacuerdos, cuando hay tensión entre nosotros, deberíamos recordar que hay una dimensión espiritual. Cuando la unidad del cuerpo de Cristo se fragmenta, se lastima, porque no somos perfectos, tenemos una naturaleza pecaminosa, cometemos muchos errores, decimos cosas que no deberíamos de decir, tenemos actitudes que no deberíamos de tener. Aún en esos momentos, cuando la unidad está en riesgo, yo creo que vale la pena tener una mirada espiritual. Porque es muy distinto cuando veo a la persona con la que tuve una fricción, si la puedo ver como alguien que también ha recibido las bendiciones eternas de Dios, como alguien también que Cristo ha resucitado y que ya tiene un lugar en las regiones celestiales. Y si puedo ver que hay un enemigo que está tratando de impedir la obra de Dios. Si puedo ver a mi hermano o a mi hermana, no como mi enemigo, es mi hermano, es mi hermana. También recibe las bendiciones de Dios. También tiene un mismo Padre y un mismo Señor. También un mismo Espíritu está en él o en ella. Creo que eso nos ayudaría a resolver mejor y a escuchar mejor y entender mejor. Pablo quiere poner la mirada en esos lugares. Bendito el Dios que nos bendice con toda la plenitud de la bendición. ¿Y cuál es esa bendición y cuál es esa plenitud? Miremos versos 4 y 5 y quiero invitarnos a leer otros pasajes en un momento. ¿Cuál es esa bendición plena que hemos recibido en Cristo?
¿Cuál es esa bendición que debería hacernos gritar? ¡Alabado sea Dios! Gracias, Señor. Versículo 4. Que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pablo dice, miren esto, qué gran alabanza, alabado sea Dios, bendito sea Dios que nos bendijo con esta bendición plena. Ahora quiero encomendarles algo. ¿Tienen ahí los versículos 4 y 5? Ok, quiero encomendarles algo. Quiero pedirles que lo lean en silencio, tome un momento, léalo en silencio, si quiere varias veces. Pero me parece que en estos versos hay dos énfasis maravillosos. Y quiero que se ponga unos lentes y que con esos lentes lea estos versículos, si quiere varias veces, mejor si son varias veces, pero léalos allí en silencio. En primer lugar, quiero animarle a que lo lea viendo el carácter de Dios. En otras palabras, lea varias veces versos 4 y 5, las veces que sea necesario, y responda esta pregunta. ¿Qué aprendemos de Dios? ¿Cómo es Dios? Según los versos 4 y 5. Les doy un momento para que ustedes hagan su lectura personal. Lo más importante no es tener la respuesta correcta. Lo más importante es hacernos la pregunta correcta. Así que léalo varias veces, vaya más allá de lo obvio. Tampoco hay que inventar nada, ¿verdad? Es ¿qué dice el mismo texto? ¿Cómo es Dios? ¿Qué aprendo de la persona de Dios en ese pasaje? ¿Qué hace Dios? La razón por la que nos invito a este ejercicio es porque el texto bíblico, recordemos que por definición es la revelación de Dios. Eso quiere decir que en el texto bíblico, Dios quiso que por medio del texto bíblico pudiéramos conocer lo que no íbamos a conocer de otra forma. Y si es la revelación de Dios, lo que Dios espera que conozcamos es a Él, su carácter, quién es Él, su personalidad. Conocemos su obra también y por lo tanto conocemos qué espera de nosotros. Pero necesitamos leer así el texto bíblico. A veces lo leemos solo para encontrar una promesa, lo leemos para encontrar un mandamiento, lo leemos para encontrar historias, y entonces lo leemos fragmentado, leemos solo lo que nos conviene, solo lo que queremos. Entonces hay muchas partes que saltamos del texto, y así no tiene nada, ¿verdad? Como si no sirviera de algo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces saltamos las genealogías, saltamos los salmos que no nos gustan, saltamos las profecías difíciles, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, allá en Ezequiel y Zacarías y eso. No digamos Apocalipsis, ¿verdad?
Pero entonces tendremos una imagen distorsionada a nuestro antojo de Dios. Tenemos que leer el texto con el lente de quién es Dios. ¿Qué aprendo aquí acerca de Él? ¿Qué me dice de Dios el que Él escoja? ¿Qué aprendo de Dios el que lo haga antes de la fundación del mundo? ¿Qué aprendo de su expectativa de que seamos santos y sin mancha? ¿Qué aprendo en el verso 5 de que lo hace en amor? ¿Qué aprendo de ese Dios? ¿Qué dice acerca de ese Dios? Así es como deberíamos de leerlo. Pablo nuevamente está alabando a Dios, no por las cuestiones terrenales. Está hablando por las cuestiones eternas y lo que está haciendo énfasis es el carácter de Dios que nos ha escogido. Pero hay un segundo énfasis en estos versículos, así que quiero invitarle a que los vuelva a leer, pero nos vamos a poner otros lentes. Y en estos dos versos quiero que lo lea reconociendo a la persona de Cristo. El énfasis también en estos pasajes es Cristo. Así que léalos otra vez y vea qué aprendemos acerca de la obra de Cristo. Quizás el verso 5 es un poquito más obvio que el verso 4, ¿verdad? ¿Qué aprendo de la obra de Cristo en el verso 4? El ejercicio de la lectura bíblica no es solo para encontrar la respuesta como si fuera una trivia, ¿verdad? Y saber la respuesta correcta. Sé que en el modelo educativo hoy se premia a los estudiantes que saben la respuesta correcta, entonces por eso no se tienen que copiar, ¿verdad? Yo veo a muchos colegas preocupados por eso y digo, es tan sencillo que no importa si se copian o no. En lugar de que nos digan la respuesta, ¿por qué no hacemos que formulen preguntas? Y en ese sentido, si quieren hablarse mejor, así piensan mejor. Cuando leemos el texto bíblico, lo importante no es saber y encontrar la respuesta, como que fuera una trivia. Realmente la lectura del texto bíblico debería despertar en nosotros más preguntas. Y deberíamos poder hacerles preguntas al texto bíblico. Dios no le ofende que le hagamos preguntas, porque solo así es como vamos a poder entender mejor. El saber la respuesta correcta no garantiza nada. En varios lugares me he encontrado, y perdón el paréntesis, me extiendo un poquito, pero me he encontrado que nosotros como creyentes hemos sido educados con ese modelo. Y entonces en varios lugares donde hago alguna conferencia le pregunto, incluso a muchos líderes, y les digo, hermanos, ¿la Biblia qué es? ¿La Biblia es la? ¿Qué responderían ustedes? Como que les dio clase el mismo maestro de escuela dominical que a todos en todas las ciudades. Todos los cristianos no sabemos esa respuesta. Ay, diga, qué bien, esa es la respuesta correcta. Pero ahora, ¿qué tal si nos hacemos la pregunta correcta? Y entonces les pregunto, ¿y por qué? Y ya se terminó el diálogo ahí. Ya no hay más conversación. Y digo, ¿cómo sabes que es la palabra de Dios? Pues porque sí. ¿Y si no lo es? No, ¿cómo va a ser? No, pues entonces explícame, ¿cómo sabes que es? Dice, pues porque sí, ok, vamos bien. Y así patinamos un poquito. Las preguntas, querida iglesia, cuando leamos un pasaje, las preguntas, ¿qué significa esa palabra? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué lo repite? ¿Qué dirán otras versiones? Las preguntas. El apóstol Pablo está muy emocionado recordándole a los efesios las bendiciones eternas, celestiales que el Espíritu nos imparte, y particularmente aquí habla de una, y es el regalo de la elección. Tema complejo teológicamente en muchos sentidos. No podemos entender a cabalidad muchas cosas.
Pero queda muy claro que Dios nos escogió. Alguien diría, no, yo escogí a Dios. Y la respuesta es sí, tú escogiste a Dios porque Él te había escogido antes. Un misterio que nuestra mente no logra entender a cabalidad, pero ciertamente algo bíblico. Les quiero invitar a Romanos, vayamos todos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 8, no se quede sin ir a Romanos. Romanos capítulo 8. Como dicen algunos predicadores famosos, dígale al que está a su lado, Romanos capítulo 8. Ahí nadie le dijo al que estaba a su lado. Está bien. No soy predicador famoso entonces. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Léalos usted en silencio. Romanos 8, 29 y 30. Dios nos ha escogido. Alabado sea Dios. Miren, Primera de Corintios capítulo 1, hay unas paginitas más adelante. Primera de Corintios capítulo 1. Versos 26 al final del capítulo. Primera de Corintios 1, verso 26 al 31. Léalo en silencio también. Primera de Corintios 1, 26 en adelante. Bendito sea Dios que nos bendijo habiéndonos escogido. Nosotros que no lo merecíamos, nosotros que no teníamos nada que ofrecer, nosotros siendo sus enemigos, nosotros habiéndonos rebelado en su contra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un pasaje más. Segunda Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses. Capítulo 2, versos 13 y 14. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 y 14. Léalos en silencio, por favor. Alabado sea Dios, bendito sea Dios, que nos bendijo con toda bendición dada por el Espíritu. Bendito sea Dios que nos escogió a nosotros. Así que no fue una iniciativa nuestra, fue una iniciativa de Dios. La vida espiritual no comienza con lo que yo hago por Dios.
La vida espiritual comienza con lo que Dios hizo por nosotros. La vida espiritual comienza con el carácter de Dios. La vida espiritual comienza con la bendición de la obra de Dios en Cristo Jesús. Así que la persona más importante para nosotros no deberíamos ser nosotros, es Cristo Jesús. Y esa es la razón de nuestra alabanza. Ahora terminemos en Efesios. Volvamos ahí, vamos a cerrar esta mañana. El próximo domingo seguiremos con los versículos 6 en adelante. Quiero cerrar con dos cosas. La primera, versículo 6. Todo esto que ha hecho Dios, toda esta bendición, el habernos escogido, el habernos hecho con un propósito de ser santos y sin mancha, que nos recuerda a esa obra de Cristo, el Cordero perfecto sin mancha. Nosotros solo podemos ser apartados y santos y sin mancha por la obra de Cristo. Toda esta obra de expresión de amor de Dios, al habernos hecho hijos suyos, toda esta bendición que hemos recibido tiene un propósito. Versículo 6. ¿Cuál es? La alabanza. Reina Valera dice la alabanza de la gloria de su gracia. Una traducción podría ser la alabanza de su gloriosa gracia. Querida iglesia, somos llamados a vivir expresando esa gratitud y esa admiración por su gracia. Nuestra vida espiritual debería estar centrada en esa bendición que Dios nos ha dado de haber sido escogidos por Él en Cristo. La vida espiritual no es las cosas simplemente que yo hago, es mi respuesta a haber sido escogido por Dios. Es entender la obra de Dios y responder a ella. Por eso, miren el capítulo 4. En el capítulo 4 empiezan las implicaciones cotidianas, digámosle de esa manera. Yo pues preso en el Señor, versículo 1, os ruego que andéis, ¿de qué manera? ¿Cómo deberían los creyentes vivir? Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice, si los creyentes en Éfeso les quedó claro lo que Dios hizo y a qué los llamó y la salvación eterna en los capítulos 1, 2 y 3, entonces capítulo 4 comienza diciendo, bueno, entonces dado que tenemos esa bendición de Dios y ese regalo de la salvación, pues hay que vivir así. Verso 2, con humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Nuestra vida espiritual, nuestra vida juntos es una respuesta a entender lo que Él ha hecho por nosotros. No podemos comenzar con el 4, no podemos comenzar solo tratando de ser buenos y entre nosotros. No empieza así. Esto que habla Pablo en el capítulo 4 es una respuesta. La vida fervorosa de amor y de unidad en la iglesia no es simplemente porque somos buena gente y nos caemos bien. Es porque hemos entendido que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y mi hermano y mi hermana también ha recibido esa bendición. Para alabanza de la gloria de su gracia. Así que, ¿por qué cosas alabas a Dios? ¿Por qué cosas das gracias a Dios? ¿Cómo está nuestra lista de gratitud y de alabanzas? ¿Por qué cosas bendecimos a Dios? ¿Dónde está nuestra mirada en la vida espiritual? No debería estar en nosotros, sino en lo que Él hizo. Señor, gracias porque tu palabra nos sigue hablando hoy. Gracias porque te podemos conocer a través de ella. Gracias por la obra de Cristo a nuestro favor. Gracias por su obediencia hasta la cruz. Gracias porque ese Cristo que murió y fue sepultado, resucitó con poder. Y muchos testigos lo vieron y ascendió al cielo y muy pronto volverá. Gracias porque es el perfecto mediador. Gracias porque en Él tenemos la plenitud de la bendición.
No bendición a medias, no bendición incompleta, bendición plena de que nos hayas escogido, que nos hayas apartado, que nos permitas, Señor, tener un lugar en tu presencia. Qué inmerecedores somos. Reconocemos que no es por nosotros. Reconocemos nuestra fragilidad, reconocemos nuestra rebelión, reconocemos nuestra pecaminosidad. Gracias por tu gran amor, tu incomparable misericordia para habernos escogido. Señor, ayúdanos a vivir con gratitud, con alabanza, en medio de lo que pase aquí en la semana, en las circunstancias. Señor, que nada nos pueda distraer de ese llamado que nos has hecho. Y que nada nos pueda apartar, no solo de alabarte, de agradecerte. Señor, que no seamos cristianos que se quejan, que reniegan. Que no tengamos un corazón amargado, un corazón agradecido. Pero además, Señor, que ese llamado lo vivamos, que vivamos la misión que nos encomendaste. Juntos como familia espiritual, dando un testimonio de la verdad, siendo embajadores, presentando a Cristo, hablando su evangelio. Señor, que la vida no la vivamos de manera terrenal, que podamos ser creyentes que ponen su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. Que tu palabra nos siga hablando, que tu Espíritu nos siga redarguyendo. Y Señor, gracias porque nos amas sin condición. Gracias por este tiempo que tenemos juntos, que podamos edificarnos los unos a los otros. Por Cristo Jesús, el mediador perfecto, el Dios hecho hombre, el buen pastor. Amén y amén.